desarrollo de los mecanismos habituales de afrontamiento. Va a, nosotros tenemos mecanismos normales con los cuales afrontamos todo el día a día desde que hemos nacido. Para cruzar una avenida tenemos que tener estos mecanismos de defensa, aprender a estar alertas, izquierda, derecha, mirar si viene un vehículo, si no viene, y en nuestra ciudad es increíble, para cruzar una calle hay que ser muy valiente en La Paz y en Bolivia. No ocurre eso en otros países donde se da prioridad al peatón, por ejemplo. Sin embargo, eso es parte de nuestra estructura, pero ocurrido un trauma respecto a esta experiencia de estrés inexplicable, porque es inexplicable al principio, porque uno no sabe lo que está pasando durante el trauma, se genera el estrés alto, bajo, medio. Esa es respuesta biológicamente determinada frente a un desafío, a algo que nos está ocurriendo. Y este estrés puede ser llamado un estrés postraumático. El estrés postraumático está asociado al trauma, ¿no? Entonces, para que tengamos un poquito más de idea, vamos a dar un pequeño concepto que lo vamos a analizar más adelante nuevamente respecto a lo que es el trauma. El trauma es un evento o una serie de eventos. Puede ser uno o pueden ser varios eventos. Normalmente el último evento es el desencadenante del trauma. Un ejemplo, estamos qué sé yo, en el trabajo con problemas, llamada de atención, y al final nos retiran del trabajo. El último evento, el retiro del trabajo, va a ser considerado el trauma, lo que va a jalar, pero ha sido un proceso. No ha sido que un día para el otro se ha decidido, a no ser que en casos extremos, que se despide a esa persona. Y el trauma llega como desencadenante de esa serie de eventos. Un conjunto de circunstancias que se ha experimentado por el individuo y que es perjudicial, que puede ser perjudicial a nivel físico o emocional. Esto tiene efectos adversos que duran y que afectan el funcionamiento del individuo a nivel emocional, mental, físico y espiritual inclusive. Estamos hablando que estos efectos van a atacar, van a ser, ¿cómo les digo? Estos efectos van a ser adversos en la vida de la persona en diferentes niveles. Los seres humanos somos seres biopsicosociales. A nivel físico, sí nos va a afectar. Muchas veces el trauma físico va a lastimar y dañar al trauma mental, al psicológico. Muchas veces el trauma psicológico puede afectar a nivel físico. Como dirán, algunos ejemplos son las cefaleas, los dolores de cabeza, los dolores de estómago, las náuseas, los vómitos, inclusive se llama somatizar el problema, volver físico un problema psicológico, y puede ser a causa de este proceso traumático o este estrés postraumático o este estrés traumático. Me refiero a que son etapas donde se da el estrés y de acuerdo también al proceso o al trauma que se pueda tener en cierta circunstancia. Entonces, este cuidado informado del trauma va a tener un objetivo. El objetivo va a ser fortalecer conocimiento y brindar herramientas prácticas que faciliten la interacción con sobrevivientes. Este curso es específico al trabajo y tratamiento de sobrevivientes de agresiones sexuales, niños, niñas y adolescentes. Entonces lo vamos a aplicar directamente a esta especialidad de trabajo que se tiene con niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a tratar de fortalecer y conocer estas herramientas de la manera más práctica, que nos ayude a interactuar con estos sobrevivientes, de manera sensible y basada a sus experiencias, basadas a su funcionamiento presente y al mismo tiempo apoyando su recuperación. ¿A qué nos referimos con esto? Que para la atención de esta persona, de este sobreviviente a la agresión sexual, y quiero hacer un paréntesis acá, tenemos a una víctima de agresión sexual. Me van a escuchar hablar todas las clases de sobreviviente. Para no causar un efecto de víctima y de victimizar, y en el sentido de volver a la víctima más víctima de lo que es, en el trabajo de recuperación, de restablecimiento, de sanación o como queramos llamarlo, un factor importante es demostrar a esta persona
que no es una simple víctima de un agresor sexual. Al contrario, es una persona que ha sobrevivido a una agresión sexual. Y darle cierto valor en sus factores resilientes para que esta persona las recupere su fuerza, y ya vamos a ver en un momento cómo lo haríamos, para que pueda lograr la rehabilitación, la reinserción y, por supuesto, la sanación, si se puede llamar, respecto a este tipo de problema que ha sufrido, como lo es una agresión sexual. Entonces, vamos a hablar de la víctima durante el tiempo que ha sido agredida sexualmente, y luego de esa agresión sexual vamos a hablar de una sobreviviente a la agresión sexual, con la connotación que les explico para darle ciertos niveles de valor a la recuperación que se tiene. Entonces, hablamos de que a estos sobrevivientes de trauma, de una manera que sea sensible, los vamos a atender. Vamos a tomar en cuenta sus experiencias pasadas, vamos a tomar en cuenta y muy en cuenta, y le vamos a hacer caso, le vamos a prestar atención, sobre todo atención, muy importante, a su presente. El cuidado informado del trauma nos habla de eso, que nosotros tenemos que tener el cuidado personal, profesional, sensible, de atender a una víctima de agresión sexual en el presente, en el momento en el cual está presentando un episodio traumático debido a la agresión sexual. Es muy importante analizar este presente, porque en base a este presente vamos a poder primero lograr, tal vez a nivel de evaluación, una hipótesis diagnóstica, y con ella tratar de hacer un tipo de intervención psicoterapéutica, una intervención a nivel legal de su proceso, una intervención de estudio y de análisis social para su recuperación social también, e inclusive médico, para que pueda restablecerse físicamente esta persona. Entonces, su presente es muy importante para deconstruir un proceso a nivel terapéutico, legal, social, etcétera, para un futuro. Tenemos nosotros casos que se atienden de agresión sexual, que la víctima viene después de 5, 10, 15, 20 años inclusive. Uno diría, ha pasado la agresión sexual y bueno, agarramos la basura y la metemos bajo la alfombra y se estará recuperando, se va a olvidar. Tenemos casos en los cuales se forma un trastorno de personalidad en la edad adulta después de que ha sido agredida sexualmente en la niñez y adolescencia esa víctima o esa sobreviviente. Y esto ocurre porque no hay un olvido, las personas no olvidamos fácilmente, menos una transgresión a nuestra intimidad, como lo es nuestra sexualidad. Entonces, estas personas, ustedes van a escuchar, se han hecho hasta películas, se han hecho estudios, se han hecho documentales donde la víctima de agresión sexual, después de 15, 20 años, denuncia, porque ya tiene las posibilidades de hacerlo, al agresor sexual y puede lograr inclusive una condena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este pasado nos ayuda a comprender el presente, la agresión, el proceso traumático, pero también este presente nos va a ayudar a mirar un camino de rehabilitación, de reinserción, de sanación, de recuperación respecto a la víctima en un proceso. Claro que debe ser adecuadamente atendido con profesionales idóneos que logren hacer el trabajo que se debe hacer. Entonces, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser conocernos a nosotros mismos, conocernos como personas profesionales que vamos a atender a estas personas, porque somos personas atendiendo a personas. Y nos vamos a conocer al punto de que vamos a ver más adelante algunos tips, algunas formas de autocuidado respecto a lo que significa el cuidado informado del trauma. Este cuidado informado del trauma nos va a llevar a que nosotros expliquemos un poco que no es un proceso terapéutico, no es una intervención terapéutica lo que queremos enseñar, no es una intervención terapéutica ni clínica. El cuidado informado del trauma se refiere a un enfoque para interactuar con víctimas de trauma. ¿Cómo podemos nosotros interactuar con estas personas que han sido víctimas de una agresión sexual, que están en un proceso traumático o postraumático, dependiendo del tiempo, para que les podamos dar la atención requerida y necesaria? Es algo que todos los que estamos presentes hacemos en nuestro trabajo. El cuidado informado del trauma lo hacemos muchas veces sin darle ese nombre, pero a veces lo hacemos mal. Entonces vamos a ir en esta clase por lo menos conociendo lo que es este trabajo
de cuidado informado del trauma. No es un tipo de terapia clínica o un tipo de intervención que se puede usar a nivel psicoterapéutico, legal, sociolegal, etc. Es más bien un marco de referencia sobre cómo los proveedores de servicios se pueden relacionar efectivamente con los sobrevivientes en sus interacciones del día a día. Cómo nosotros podemos ser parte de la recuperación de esta persona que ha sido víctima. No estoy diciendo tampoco, y entre paréntesis esto, que vamos a olvidar nuestra profesionalidad, nuestra ética, nuestra moral, el trabajo de años de haber aprendido lo que es y lo que somos respecto a nuestras profesiones, pero sí le vamos a dar una connotación más personalizada, afectiva, emocional, con los cuidados de lineamiento de no involucramiento afectivo emocional, pero que le vamos a dar a esta víctima de agresión sexual un tratamiento especial respecto a su problema, al proceso traumático y a su vida misma. Se trata simplemente de comprender las experiencias de los sobrevivientes, de modo que podamos relacionarnos con ellos de una forma sensitiva, en función de lograr su recuperación. Para lograr la recuperación de una persona, para lograr justicia de esa persona, para lograr el objetivo que queremos integral de atención de esta persona víctima de agresión sexual, tenemos que volvernos y retroceder al primer día cuando hemos elegido nuestra carrera y decir, tengo una obligación moral, personal y social de ayudar a las personas. Quiero defender a alguien. Quiero ayudar a alguien. Quiero resolver o ser parte de la resolución de su problema, de quien sea. Niño, niña y adolescente con más fuerza porque son personas en indefensión que no pueden defenderse solas. Entonces, este cuidado informado del trauma nos va a ayudar a hacer esa atención específica con esa víctima de agresión sexual, pero también cuidarnos nosotros, porque se van a dar cuenta en el proceso, nosotros, al ser personas, podemos también ser parte de un trauma secundario. Un trauma secundario que nos va a afligir a nosotros. Les doy un ejemplo. Yo atiendo a una niña de 6 años, víctima de agresión sexual, donde ha sido violada la niña y donde ha habido una destrucción del aparato genital. Desde ahí, y escuchar solamente este caso aberrante para nosotros, ya nos hace daño, ya nos crea cierta reacción a nivel personal. Aumentará esto si yo tengo una niña de la misma edad de 6 años en casa, y más todavía si la cuida también un tío, que no es un tío muy, aunque puede ser también muy conocido, muy de la familia. Entonces voy a empezar a relacionar el caso que estoy atendiendo con mi vida misma, porque no dejo de ser persona al ser profesional en la atención del caso. Entonces hay una línea muy delgada respecto a lo que es ser permeable e impermeable en la atención de casos. Ser empático, pero también ser asertivo. Empático al punto de ponerme en los zapatos de la víctima, tratar de ayudarla. Ahorita vamos a ver algunas cosas, cómo hacerlo, algunos principios para hacerlo, pero también ser lo suficientemente asertivo como para saber de que si yo me pongo a llorar con la víctima y me vuelvo y me involucro emocionalmente con esta víctima, puedo acabar no ayudándole y estar en el meollo del problema junto con ella, pero no desde afuera coadyuvando en su proceso de recuperación, de restauración, de búsqueda de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una línea muy delgada que debemos aprender a cuidar, ser empáticos, pero ser asertivos. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que sí. Este cuidado informado del trauma, como un enfoque basado en la evidencia, que busca apoyar, y entiéndase bien, apoyar al sobreviviente de trauma en su camino hacia la recuperación y crecimiento. Vamos a apoyar en su proceso. Vamos a decirle las cosas como son. Si somos abogados, le vamos a decir de manera adecuada, de manera del cuidado que se debe tener, le vamos a decir que su proceso legal no va a ser tan fácil. No va a durar un par de semanas, un par de meses, un año, tal vez hasta 2, y vamos a tener al agresor en la cárcel, porque muchas veces no es real, no es verdad. Pero sí le podemos decir, mira,
yo te voy a ayudar y voy a estar contigo mientras yo pueda, hasta donde pueda y como podamos. Vamos, mientras tú estés conmigo, a dar una solución a tu problema. No debemos olvidar que la víctima de agresión sexual ha sido engañada, ha sido seducida, ha sido agredida y muchas veces por alguien muy conocido y alguien que es parte inclusive de su primer círculo, a veces de su primer círculo familiar. Entonces vamos a buscar apoyar al sobreviviente del trauma en su camino hacia la recuperación, a su crecimiento. Todo esto a través de brindarles un espacio seguro. O sea, nosotros quienes más que estamos trabajando en área, vamos a buscarle un espacio seguro. Lo primero que se hace con un agresor sexual, y si es muy reciente la agresión, es buscar su seguridad. Su seguridad física, emocional y social. Muchas veces el agresor está dentro de la familia. Debemos tratar de que salga de esa familia, de buscar una forma de que esta persona esté, qué sé yo, adecuadamente protegida. También vamos a reforzar sus fortalezas internas. Para ello, tenemos que saber cuáles son sus fortalezas internas. Tenemos que aprender a escuchar, entender, trabajar con esta persona respecto a sus fortalezas internas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si está viniendo de una agresión sexual donde después de lo que le ha ocurrido no confía en nadie absolutamente? Es más, si el agresor es muy cercano, peor, no va a confiar mucho menos en nosotros, que estamos llegando de lejos y de afuera. Mucho cuidado los psicólogos varones en las relaciones afectivas o el acercamiento a las personas. Va a haber un rechazo, supuestamente. No estoy diciendo que no se puede atender, se puede atender. Se puede atender a una víctima de agresión sexual siendo psicólogo varón o abogado varón, hombre, pero con los cuidados necesarios como para no lograr detonantes en esta víctima, cosas que le hagan recordar los episodios. Qué diferente el abogado, el psicólogo que va y empieza a hablar con ella, con esa persona, tal vez dando vueltas al problema hasta llegar al punto de que ella quiera y confíe para contar el problema que le pasó, que el abogado, psicólogo, policía que le diga, a ver, ya, contame cómo te han violado. Existe mucha diferencia en lo que se va a trabajar. Existe mucha diferencia cómo vamos a cuidar este trauma y cómo le vamos a dar la información a esta víctima, a esta sobreviviente. Y por supuesto vamos a reforzar sus fortalezas y vamos a empoderarlas. Esto del empoderamiento también hay que manejarlo con pinzas. La palabra empoderamiento se trabajó mucho en todo lo que ha sido la parte de las corrientes feministas, con el empoderamiento de la mujer a nivel genérico. Se ha trabajado mucho respecto a lo que es el empoderamiento, al darle el poder a la mujer. Magnífico, pero yo he visto algunos problemas respecto a ello. No necesariamente nosotros, psicólogos, abogados, instituciones, ONGs, Estado, deberíamos darle el poder a la persona porque no somos quienes para darle el poder. Lo que tendríamos que hacer es que esta persona logre encontrar sus fortalezas internas y encontrar su propio poder interno y nosotros coadyuvar en ese encuentro. Entonces esa persona se apoderaría. Empoderar significa darle poder. Apoderar significa yo me empodero, yo encuentro mis factores resilientes, mis fortalezas internas y logro el poder que quiero o necesito para sobrellevar el aspecto traumático de violencia, de agresión. Entonces, a ese nivel yo creo que hay que tener mucho cuidado en lo que decimos, cómo lo decimos, sobre todo que somos aquí cientistas, profesionales, etcétera, o en camino, ¿no? Por supuesto, vamos a empoderarlas o apoderarlas con conexiones significativas. ¿Por qué? Porque lo primero que una víctima de agresión sexual sufre es una desconexión. Ha habido una desconexión. El proceso traumático lleva a una desconexión significativa de todo nuestro entorno. Todos nosotros hemos sufrido en algún momento un proceso traumático con esta pandemia. Sin necesidad de perder a un ser querido, a una persona cercana, que espero que nadie haya pasado por eso, el momento que nosotros estamos trabajando un viernes o un jueves y al día siguiente nos dicen,
desde mañana no vienen a trabajar, desde mañana se encierran todos, sus familias, sus perdón, sus esposas, sus hijos, se encierran y no salen. No hay colegio, no hay clases, no hay trabajo, no hay movilidades, no hay nada, se cierran aeropuertos, etcétera. Nos han, o sea, hemos sido más bien parte de un trauma. Para algunos, más fácil de sobrellevar, para otras personas con estrés traumático muy fuerte. Más aún depende de las condiciones en las cuales se tiene esta cuarentena en la cual estamos nosotros sumidos. Imagínense a una víctima de agresión sexual, donde el victimario vive en la casa y ahora le dicen que están en cuarentena y no puede salir. Es un doble traumatismo, triple, no sé cuántas veces multiplicar el daño que se puede hacer a esta persona o está viviendo esta persona. Entonces, existe una desconexión. Estamos nosotros en un proceso traumático, hemos tenido una desconexión de nuestra vida, de nuestra realidad en la cual estábamos inmersos y muy ágil, muy rápida. Muy temprano despertar, muy temprano a la ducha, muy temprano salir, llegar al trabajo, marcar la tarjeta, hacer la universidad, hacer el trabajo en juzgados. Estábamos en una dinámica muy fuerte y nos ponen un freno de mano y se nos revuelve todo, completamente. Y no sabemos qué hacemos ahora y cómo le hago. Muchos de nosotros estamos aprendiendo a utilizar el Zoom, aprendiendo a utilizar la tecnología que para nosotros era muchas veces recreación como parte ahora de nuestras vidas. Entonces tenemos que darle una nueva significación a lo que nosotros somos y lo que estábamos haciendo. Hemos cambiado vertiginosamente lo que teníamos que hacer. Mientras que se es consciente del impacto duradero del trauma en sus vidas, vamos a tratar de empoderar, apoderar, lograr sus fortalezas internas para que esta persona pueda tener una recuperación. Entonces, vamos a hablar de lo que significa este cuidado informado del trauma y a manera de un poco de resumen ahora, vamos a ver que se refiere, no es un proceso terapéutico, no es una intervención clínica terapéutica el cuidado informado del trauma, pero se refiere más bien a la manera que organizaciones y proveedores de servicios, nosotros, piensan sobre el trauma y responden a los sobrevivientes de trauma. Vamos a repensar, vamos a volver al primer día cuando hemos decidido ser psicólogos, abogadas, abogados, trabajadoras sociales, comunicadores, qué sé yo, personas en área social. Vamos a recuperar ese pensamiento altruista y tal vez vacío de cualquier tipo de egocentrismo inclusive, y vamos a decir que vamos a atender a las personas que tienen un proceso traumático. Y como lo quiere este proyecto a nivel de una intervención en cascada que se llama metodológicamente, nosotros a estas 67, 70 personas que son ustedes, les vamos a dar, 82, perdón, ya son 82, a estas 82 personas les vamos a dar conocimiento específico y estas 82 personas nos van a devolver lo que les estamos enseñando. No nos van a pagar en efectivo, nos van a pagar, ni siquiera a nosotros, van a pagar a una niña, a un niño, a un adolescente, víctima de agresión sexual, que no tiene los medios, los recursos económicos para pagarse un abogado, una abogada de la categoría de ustedes, un psicólogo, un terapeuta que les atienda como ustedes van a atender, una trabajadora social que tenga las capacidades como las tienen ustedes para hacer un estudio social. Y ustedes van a brindar mínimamente a una persona alivio, sanación, fuerza, con la profesión que tiene. No es una intervención clínica, es una relación diaria. Es una manera de ser que muchas veces en el camino y por las características de nuestra agitada rutina y además fuerte que hemos tenido, hemos olvidado tal vez o nos hemos un poco desensibilizado. Por supuesto, no generalizo, pero lo hemos hecho muchas veces. Hemos atendido a la persona A igual que a la persona B y de igual manera a la persona C. Pero tienen la misma problemática. Las tres son víctimas de agresión sexual, pero no son la misma persona. Entonces, este cuidado informado del trauma nos va a ayudar que en nuestra relación diaria
cambiemos o volvamos a ser, o tengamos una manera de ser específica, que va a ser la mejor para esa víctima, ¿no? Y por supuesto vamos a tratar, no vamos a tratar, vamos a lograr evitar la revictimización. Esa revictimización que se da muchas veces por una, qué sé, una repetición de trabajo, de atender a la persona A igual que a la B, igual que a la C. Muchas veces por una fatiga laboral, que ya estamos cansados y decimos, ya bueno, pase la siguiente, esto más atenderé. Muchas veces la revictimizamos a esta persona porque nos faltan instrumentos, herramientas, o no nos hemos puesto a pensar que esa persona tiene pues un problema gravísimo dentro de sí, que muchas veces, y si fuera y tuviese las posibilidades de hacerlo, ya se hubiese suicidado, porque a ese punto llega el trauma de la agresión, perdón, el trauma en la agresión física sexual sobre todo, y mucho más en niños, niñas y adolescentes. Perdón. Vamos entonces a tener en este entrenamiento, porque es un entrenamiento, un reencontrarnos con nosotros, algunos principios, 5 en realidad principios que maneja el cuidado informado del trauma. A lo largo de este entrenamiento, los contenidos se facilitan a partir de los siguientes principios. El primero, la recuperación del trauma comienza a partir de las relaciones. Es decir, para que haya una relación, y lo hemos visto en la primera clase conmigo, para que haya una relación de dos personas, una comunicación adecuada, ¿no? Tiene que haber muchos factores. Para que una persona, yo le hable a una persona en la calle, y ahora menos con el alejamiento social, tiene que haber muchas condiciones que se tienen que dar. Muchas condiciones a nivel personal, de estructura, de sociedad, etcétera, para que esa persona pueda hablar a otra persona. Yo no me puedo acercar en el Prado de la ciudad de La Paz y hablar a cualquier persona y decir, hola, ¿cómo estás? Soy Jorge. Es muy difícil. Imagínense a una persona que tiene un proceso traumático, ha sido víctima de agresión sexual y que le digan, ve y cuenta a esa persona lo que te está pasando. Se duplica, se eleva a una N potencia ese tipo de situación. La recuperación del trauma entonces va a comenzar a partir de las relaciones. ¿Cómo nosotros vamos a lograr relacionarnos personalmente con esa víctima, con esa sobreviviente de agresión sexual? Pero relacionarnos al punto de que nosotros vamos a trabajar profesionalmente con esa persona. Parece algo incoherente, pero se puede hacer. Somos profesionales, pero somos también personas. Somos más personas que profesionales muchas veces. Y unir estos dos no tiene que ser algo tan difícil como muchas veces ocurre en el tratamiento, en el trabajo con víctimas de agresión sexual. Si el trauma implica una pérdida de la conexión, un sentido de control y significa un significado desorganizado e interrumpido. Con el ejemplo de esta pandemia, nosotros hemos tenido un descontrol de todo. El significado de lo que era la calle ha cambiado. El significado de lo que era estar en la casa ha cambiado, porque antes todos saliendo del trabajo, no diré todos, el 99% de las personas que salíamos del trabajo veníamos corriendo a nuestras casas. Queríamos llegar a nuestra casa. Esperábamos ansiosos el viernes y decíamos, por fin es viernes, porque ahora voy a estar en casa, echado, recuperando del trabajo, del cansancio laboral, del estrés. Y ha cambiado. Nos han dado la vuelta a la tortilla y ahora miramos por la ventana con añoranza la calle y extrañamos nuestro trabajo. Y más si nos gusta hacerlo, extrañamos estar en la oficina o en nuestros procesos o en nuestro consultorio. Entonces, este trauma implica una pérdida de la conexión con lo que estábamos acostumbrados a hacer y mucho más en una víctima de agresión sexual. Esta pérdida de conexión no solamente es del trabajo y no solamente de la familia, que es uno de los principales ámbitos donde hay una desconexión. Es también una desconexión personal del mundo, se desconectan los sentimientos, las sensaciones, las expectativas de vida, de progreso, de sueños, de objetivos, de planes, de estrategias que uno tenía, ¿no? Y se ve interrumpido todo esto y el significado cambia absolutamente de todo. Si antes lo máximo era mi familia,
soy víctima de la agresión sexual y mi familia me ataca en vez de defenderme, ¿qué va a pasar? Voy a resignificar la relación con mi familia. Voy a decir, no, mi familia no me quiere. Y eso ocurre en muchas víctimas de agresión sexual. Claro, hay que entender a la familia también, ¿no? O sea, el momento que hay una víctima de agresión sexual, no se ha violado, agredido, abusado sexualmente, no a esa víctima directamente. También se lo ha hecho con la familia. También la familia ha sufrido o sufre de este trauma secundario. ¿Sí? Entonces, el primer paso para la recuperación va a ser restablecer la conexión y la conexión con otras personas. Y en niños, niñas y adolescentes a veces es mucho más fuerte. Por eso, y nuevamente aclaro, y para que se tenga muy bien dentro de nuestras mentes, no podemos atender un caso igual que el otro. Hay niños que sí recuperan, que sí analizan, que sí se hace un trabajo rápido, ágil en lo que es el entendimiento, la racionalización del problema, el valor que se le debe dar a la agresión sexual. Y hay niños, niñas y adolescentes que no lo van a entender, que le van a dar un valor muy elevado, que la familia también va a influir en esto y que vamos a acabar en procesos mucho más largos del caso A que del caso B, por decir algo, de la persona que atendí aquí con la persona que atendía aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello y ver que este paso para la recuperación va a ser establecer esa conexión con otras personas, tal vez con sus, dependiendo dónde se ha ocurrido la agresión sexual, si es dentro de la familia, habrá que alejarlo de la familia por seguridad, ¿no? No le vamos a reinsertar nuevamente donde está el agresor sexual. Y eso por lógica. Pero sí vamos a recuperar estas conexiones con las personas. Una, una segunda forma de ver esto es reconocer que todo comportamiento tiene un significado. Y para ello nosotros tenemos que utilizar nuestros 5, 6, 7, 8, los sentidos que podamos y tengamos para utilizar. Es decir, que nosotros debemos aprender o reaprender o tal vez darle mayor valor a lo que estamos observando y a lo que estamos nosotros tal vez analizando en la situación y discerniendo la situación en la cual se está presentando la víctima de agresión sexual. Las personas hacen lo que necesitan para manejar sus vidas. Eso lo sabemos porque todos lo hacemos. Las mismas buscan sobrevivir con en la mejor manera que ellos conocen. Y cuando hablamos de las víctimas de agresión sexual, se va a dar con mayor fuerza esta sobrevivencia. Tienen que sobrevivir porque siguen respirando, siguen comiendo, siguen haciendo sus necesidades básicas. Cuando estamos informados sobre el trauma, y eso es lo que hacemos con el cuidado informado del trauma, no estaremos satisfechos con solamente manejar el trauma, porque el trauma, como les había dicho a un principio, es un precipitante de un proceso. Puede acabar el abuso sexual en la violación, puede acabar la seducción en el estupro. Es un proceso que se va a dar. Muy pocas veces se ve, digamos, una persona que está caminando en la calle, se le acerca una persona, la agrede sexualmente y se va. Muy pocas veces. Es un proceso que se da muchas veces. Entonces, no vamos a estar nosotros satisfechos con solo manejar este trauma. Necesitamos entender la razón de ese comportamiento para abordar lo que de verdad está pasando y ser capaces de brindar la asistencia efectiva, que es lo que más queremos hacer nosotros como profesionales, pero ahora también como personas profesionales. ¿Sí? Tratar de brindar y entender primero las razones. ¿Cómo vamos a entender la razón? Viendo todos los signos, los síntomas, estando muy atento a lo que quiere esa víctima. ¿Qué es lo que necesita ese momento? Va a ver, por supuesto, su entorno, su familia va a querer justicia, es lo que se grita, es lo que se quiere, no justicia, una reparación del daño. Nuestra justicia no tiene una característica de reparación, o sea, no va a decir ya, tiene que tener terapia psicológica, por tanto va a pagar, y son cosas que no se han visto, por lo menos, a nivel, qué sé yo, práctico. Acaban con, ya, es castigadora, ¿no? O sea, ya ha habido agresión, en el mejor de los casos que se logra un proceso adecuado, la cárcel. Y la víctima quedó ahí, sin la atención adecuada. Entonces, esta, qué sé yo,
este entrenamiento que vamos a tener, esta forma que vamos a tener respecto a la atención en este segundo principio, respecto a reconocer que todo comportamiento tiene un significado, va a depender cómo nosotros utilicemos esas herramientas y recuperemos tal vez nuestros sentidos para entender lo que le está ocurriendo a esta víctima de agresión sexual. Otra de las cosas que tenemos que ver es, un cachito, por favor, se me ha movido esto. Ya. Que los síntomas, como vamos a tener que ver con los síntomas como formas de adaptación, ¿sí? Entonces, para nosotros va a ser muy importante identificar los síntomas. Estos síntomas, como formas de adaptación, van a ser usualmente estrategias de supervivencia. Las víctimas de agresión sexual, que nos van a mostrar algunos síntomas como, qué sé yo, el alejamiento de las personas, que es lo más común, encerrarse en sí mismas. Esto nos va a mostrar cuáles son sus estrategias de supervivencia de esa persona. Nos va a mostrar, aquí está el ejemplo, cuando tenemos frío nuestro cuerpo tiembla para mantenernos calientes. Es decir, el frío es el síntoma, ¿no? Y lo que tiembla nuestro cuerpo va a ser esa manera de cómo sobrevive nuestro cuerpo a una reacción física. Lo mismo ocurre en una víctima de agresión sexual. Van a tener diferentes síntomas que nos van a mostrar cuáles son sus capacidades de afrontamiento al problema, cuáles son sus capacidades de resilientes para volver a deconstruirse personalmente y cómo nosotros podemos reforzar eso, cómo nosotros podemos ayudar para reforzar estos factores resilientes que ayuden al sobreviviente a recuperar. Cuando un sobreviviente se siente inseguro, él mismo puede reaccionar a la defensiva o aún violentamente. Es lo que esta persona ha aprendido como necesario para sobrevivir. Si nosotros nos vamos a un ejemplo para este concepto, podemos ver, por ejemplo, los chicos de la calle tienen diferentes maneras de sobrevivir y sus reacciones, sus maneras de sobrevivir son normalmente violentas. Diferente tal vez a una víctima de agresión sexual que ha estado en la casa y que no tiene tal vez esa forma de vivir en la calle. Sus reacciones van a ser más de ensimismamiento, de depresión, de aislarse, de retirarse. Y tal vez van a ser muy pasivas respecto a la agresión sexual. A diferencia de esta otra persona que ha adquirido algunas formas o estrategias para su sobrevivencia. Espero que se entienda esta forma en la cual nosotros vamos a ver en este principio de que cómo vamos a tratar de identificar estos síntomas y utilizarlos como estrategias de trabajo con estas víctimas para ver dónde nosotros podemos atacar más. Otro ejemplo, si el agresor está dentro del círculo de la familia, no podemos trabajar con la familia directamente. Vamos a tener que sacar por medidas de seguridad a la víctima de la agresión sexual a otro entorno, ¿sí? Pero si la familia no es parte de la agresión sexual y es un externo alejado, vamos a poder trabajar con la familia respecto a estrategias y a formas en las cuales vamos a recuperar, insertar, sanar, atender a la persona víctima de la agresión sexual. Este principio se refiere a eso, que debemos estar atentos a estos síntomas y utilizarlos como estrategias. Otro principio es buscar el control, bueno, en este principio, buscar el confort del sobreviviente, no el control sobre él mismo. Y en la clase de esta tarde, y por eso lo quiero aclarar un poco mejor, es que vamos a tratar de buscar el confort más que el control, pero cuidando de que no se transgredan los derechos, las responsabilidades respecto a la transgresión sexual. ¿A qué me refiero? Vamos a tratar de pensar primero en la víctima de la agresión sexual antes de buscarle justicia, antes de buscar, digamos, la denuncia, ¿por qué antes de hacerlo? Porque en este cuidado informado del trauma tenemos que atender más al sobreviviente que a la sobreviviente de lo que esa persona quiere respecto a lo que nosotros queremos como profesionales. No estoy diciendo, y lo recalco y lo voy a decir una vez más, de que no estamos diciendo que vamos a dejar pasar el caso si esa persona lo decide, porque no es así, porque ese caso igual puede seguirse de oficio porque es un delito, ¿no?
Pero sí, el trauma involucra una pérdida total del control. No debemos olvidar eso. Cuando buscamos controlar a los sobrevivientes, esto puede detonar innecesariamente recuerdos traumáticos. Porque la víctima de agresión sexual ha sido controlada, seducida, obligada a tener la relación sexual, sobre todo la relación sexual coital. Ha sido violada, ha sido abusada, ha sido seducida en contra de su voluntad y ha sido controlada muchas veces. Y que nosotros lleguemos con una posición de control, le diría, tú me haces esto, tú me haces esto y tú me haces esto. Podemos lograr un detonante respecto a eso y podemos hacer que se cierre esa persona y no tengamos el resultado que nosotros queremos en su atención. Usualmente cuando los sobrevivientes escalan, el mejor abordaje es ofrecer confort. Y podemos tener estrategias, ¿no? Para hacerlo como, no, a ver, les doy un ejemplo para que se entienda así. Viene la víctima de agresión sexual y no le voy a decir en la entrevista directamente, hola, ¿cómo te llamas? Y dime, ¿dónde te han violado? ¿Cómo te han violado? ¿Qué es lo que te ha ocurrido? ¿Cuántos eran? ¿Te ha dolido? ¿No te ha dolido? Y al final, ¿cómo te sientes, no? Es diferente decir, a ver, toma asiento, quieres un vaso de agua, ¿cómo estás? ¿Te va bien? ¿Necesitas algo? ¿No te hace frío? ¿Quieres algo más? Y empezamos tal vez a dar círculos en función de que sea el momento que la víctima de agresión sexual quiera decirnos, sí, estoy acá porque he tenido un problema. Entonces ahí agarraremos la punta del ovillo y empezaremos a deshilar lo que ha ocurrido. Entonces, este principio nos va a llevar a eso, a que ha habido un descontrol de la víctima, no ha podido controlar, y lo vamos a ver más adelante, porque hay factores neurobiológicos que hacen que esa víctima no haya podido defenderse, no haya podido denunciar, no haya podido reaccionar como debería hacerlo, de una manera tal vez hasta agresiva contra el agresor, valga el ejemplo. Entonces, usualmente cuando estos sobrevivientes reciben un fuerte control de la otra autoridad, del abogado, del psicólogo, va a haber un rechazo. No se va a sentir tranquilo y no nos va a decir nada. Y no al final puede ser, como en muchos casos, no, no, gracias, yo lo dejo, me voy. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver ese principio y este otro dice contribuir a partir de las fortalezas, construir mejor. Es que aquí me sale les cuento que tengo aquí una barra que me cubre la primera palabra, pero es construir a partir de las fortalezas en vez de las debilidades, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los primeros principios hemos visto que debemos atender y entender a la víctima de agresión sexual, a la sobreviviente o el sobreviviente. Debemos aprender y desarrollar nuestras capacidades y estrategias para lograr darle significado a lo que nos está diciendo, entender lo que nos está diciendo. Y en este caso ¿y para qué hacemos todo eso? Para lograr encontrar sus fortalezas. Fortalezas en la familia, en el colegio, en sus estudios, en su vida personal, con sus anteriores parejas, puede ser, ¿por qué no? Entonces, vamos a ver y reconocemos que todas las personas tienen fortalezas, sobre las cuales es posible construir. Y en este caso vamos a deconstruir. Ahorita les explico el concepto. Como proveedores de servicios, nosotros, es nuestro trabajo identificar estas fortalezas y ayudar a los sobrevivientes a valerse de ellas para su recuperación. Hay un dicho que dice, y aplica muy bien en esto, que a la persona que tiene hambre hay que darle la caña para pescar y no el pescado. Si le damos el pescado, se lo come y no va a tener más. Dándole la caña para pescar, los instrumentos, las herramientas, reavivar su resiliencia, sus aspectos positivos, encontrar y reconocer que estas personas tienen esos valores morales, emocionales para recuperarse. Encontramos eso en esta víctima y vamos a poder ayudarla con eso, a recuperar eso, a que resuelva ella su problema en función de lo que le ha ocurrido. Por ejemplo, al notar que un sobreviviente es bueno expresándose a través de la escritura, un proveedor de servicios puede solicitar que él mismo escriba sus pensamientos y sentimientos en lugar de insistir que los manifieste de forma oral. ¿Sí?
También en este aspecto vamos a ver lo que son las características de la etapa de desarrollo en el cual se encuentra la víctima sobreviviente de la agresión sexual. A nivel legal, ahora ya se cuenta dentro de la normativa el uso de la cámara Gesell. Para los que no conocen, y para recordarle a los que conocen, la cámara Gesell son dos habitaciones divididas por un vidrio unidireccional, es decir, que se ve de un lado y del otro lado no se ve. El lado de no se ve hacia afuera está la víctima, muchas veces el niño, niña o adolescente, para no revictimizarlo, que está siendo entrevistado por un psicólogo, psicóloga o un experto en área. Al otro lado puede estar el juez, los abogados de la otra parte, etcétera, etcétera. Todos viendo cómo se hace la entrevista para no revictimizar. Para que no, el agresor no esté dentro de y cause más daño todavía a la víctima y no esté dentro de la entrevista, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar, bueno, vamos a requerir más o menos a este sobreviviente o a esta sobreviviente que bajo sus capacidades, identificar las que tiene, si es la oral la mejor que tiene, le empezaremos a hablar y que nos cuente, etc. Si no puede hablar y le gusta más escribir, bueno, a ver, escribe lo que pasó y ve contándome poco a poco. Y les decía, de acuerdo a la etapa de desarrollo, con los niños, niñas, se hace de manera lúdica, en juego. Muchas veces la entrevista en cámara Gesell por la profesional de área de psicología se hace con muñecos, que representan al padre, a la madre, al agresor en algún momento, algunas veces muñecos sexuados, donde se puede ver el pene, la vagina, y se le dice, aquí me tocó, ¿dónde? Esto me tocó, esto me hizo, a manera de la entrevista, ¿no? Entonces vamos a ver ahí y jugar tal vez con la fortaleza de los niños, niñas, sobre todo, para ellos el juego, la forma lúdica es la mejor forma de expresión, encontramos esa fortaleza y la podemos explotar para no causarle una revictimización. ¿Sí? En adolescentes hay que tener mucho cuidado en nuestro lenguaje. Las personas que trabajamos con adolescentes debemos aprender qué es lo que está de moda en el Internet, qué es un youtuber, qué es un meme, qué es esto, qué es el otro, para que cuando nos estén hablando podamos entender lo que nos estén diciendo. Y una fortaleza será nuestra entender al adolescente y una fortaleza del adolescente será hacerse entender con nosotros. ¿Ok? Entonces, estas son unas fortalezas, bueno, unos principios, perdón, respecto a lo que es el cuidado informado del trauma. ¿Sí? Tiene beneficios, pero antes de los beneficios, por favor, alguien que me compruebe que se esté escuchando bien todo, por favor. Sí, Jorge, sí se escucha muy bien. Muchas gracias. Ok, Jorge. ok, gracias, muchas gracias. ¿Y tú? Entonces, este cuidado informado del trauma, con estos principios básicos que lo vamos a ver un poquito más abajo, cómo se concadenan y interactúan, nos van a dar beneficios. Uno de los beneficios básicos es que va a mejorar la capacidad de los proveedores de servicios. Es decir, nosotros, que somos proveedores de servicios, estamos brindando un servicio porque hemos estudiado para eso, nos hemos capacitado para eso, tenemos experiencia para ello. Vamos a dar y vamos a tratar de brindar la mejor de nuestras capacidades, uno a uno, caso por caso, uno diferente al otro. ¿Sí? Entonces, este cuidado nos va a ayudar a mejorar estas capacidades. Vamos a volvernos, no quiero decir más humanos porque siempre somos humanos, sino más sensibles respecto a la identificación de los síntomas, de los signos, a ver cómo lo identificamos, cómo enmarcamos nuestra hipótesis diagnóstica, si somos psicólogos, si vamos a hacer tratamiento, cómo evaluamos o valoramos a la víctima de agresión sexual si somos psicólogos forenses, porque valoración y evaluación son diferentes. ¿Cómo le vamos a dar esa carga de respaldo científico legal a nuestro informe psicológico forense, a nuestro informe psicológico clínico o a nuestro peritaje psicológico, que son uno diferente del otro y con mucha y con amplia diferencia? Nos van a dar estas capacidades de mejorar como proveedores de servicios. Así, con la víctima o la sobreviviente, vamos a tener una mejor y adecuada forma de atención.
Además, facilita la mejora en conductas y actitudes de los sobrevivientes. Con el ejemplo que les daba hace un momento, qué diferente hablarle a esa persona que cuestionar a esa persona. Qué diferente de causarle confort que tal vez mostrarle que queremos controlar la situación y por más profesionales que seamos, no lo podríamos lograr porque esa persona es diferente a nosotros y está en una situación diferente en su proceso traumático. Entonces va a ser, qué sé yo, un logro de nosotros que podamos acercarnos a esa víctima, a esa sobreviviente, y esa persona, por supuesto, responder en función de lo que nosotros hacemos para lograr que sus conductas, y no la colaboración, sino tal vez el intercambio del mensaje, el intercambio de todos los datos que nos tiene que dar sea más fluido, sea mejor y sea más funcional, tanto al proceso legal como a la intervención psicoterapéutica, como a la reestructuración, a la sanación y la atención adecuada de esta víctima. También asegura que los sobrevivientes reciban la ayuda que requieren. Muchas veces nosotros decidimos por ellos, ¿no? Y peor lo hacemos con niños, niñas y adolescentes, sin escuchar lo que quieren. Les estoy repitiendo una vez más, no estamos diciendo que vamos a dejar, si la víctima nos dice, no, no quiero denunciar, no vamos a decir, ya bueno, no denuncies, es tu decisión. No, ese es el punto. El punto es de que vamos a ver la forma adecuada de decirle, esto es lo que vamos a hacer, así lo vamos a hacer. Tenemos que denunciar porque es un delito. El no denunciar será complicidad. Te voy a apoyar, vamos a estar en parte, toda la parte en el acompañamiento contigo. Y nos vamos a asegurar de que la sobreviviente reciba lo que realmente quiere. Y lo que realmente quiere muchas veces es atención en su problema. No sabe a quién y cómo lo va a decir. Necesita en ese sentido de nosotros. Y no solamente psicólogos, por si acaso. Por eso este curso está abierto a abogados y trabajadoras sociales en área de intervención directa en lo que es violencia sexual niño, niña, adolescente, quienes en este equipo trabajarán mancomunadamente, unidos, en función de lograr este objetivo, que es la restauración, la búsqueda de justicia y muchas cosas más. También reduce la probabilidad de experimentar un trauma vicario, ¿sí? Si hablamos nosotros con muchos, qué sé yo, con muchas víctimas de agresiones sexuales, vamos a poder en algún momento ser parte de este problema. Nos vamos a volver tan sensibles que vamos a poder adquirir este trauma vicario, ¿no? Este trauma vicario que también se lo conoce como estrés traumático secundario, que nos va a llevar a que nos identifiquemos con esa persona al punto de que nos involucramos con esta persona y genere en nosotros también un trauma secundario. Un trauma que se llama trauma secundario o trauma vicario. Entonces, sí debemos ser empáticos, sí debemos ponernos en los zapatos de esta víctima de agresión sexual, de esta sobreviviente, pero no podemos involucrarnos afectiva emocionalmente. No es tan fácil si se dan cuenta. Involucrarnos afectiva emocionalmente al punto de que no podamos ser racionales en la búsqueda de la solución o de solución del problema por el cual acude o accede a nuestro servicio o a nuestras personas. Entonces, teniendo este cuidado, informados del trauma, siendo coherentes, racionales y teniendo tal vez todos estos principios que hemos llevado hace rato, vamos a reducir esta probabilidad de que nosotros seamos afectados con el trauma de la persona a la que estamos atendiendo. ¿Ok? Y aquí vamos a poder ver un poco los principios que ya hemos trabajado de forma más esquemática y vamos a poder ver también cómo nosotros, los interventores, podemos tener tal vez una estructura de trabajo en función de la atención a una víctima de agresión sexual. Hemos visto nosotros en IJM, porque tenemos, por ejemplo, como parte de de nuestra forma de trabajo y intervención con víctimas de agresión sexual, el apoyo del sobreviviente. En este momento contamos con un grupo que se llama GCN Fénix, que es un grupo de sobrevivientes de agresión sexual
que se están formando, capacitando, se han encontrado en un espacio en el cual se van a volver muy pronto con procesos de capacitación legal, psicológica y sobre todo con esta forma de atención respecto a lo que es el cuidado informado del trauma, se van a volver apoyo potencial para otras víctimas de agresiones sexuales. El trabajo de pares a pares en este sentido, alguien que les entienda desde el lugar en el que hayan estado en algún momento a estas otras personas que están entrando a ese problema del trauma por agresión sexual. Entonces, vamos a ver que se va a hacer la intervención, este apoyo físico y psicológico, porque también lo físico influye mucho en nuestra psique. Vamos a tratar de lograr en estas víctimas de agresión sexual seguridad a través de los consejeros de pares, muchas veces que es un método mundialmente ahora utilizado respecto a al trabajo terapéutico, sobre todo en agresiones sexuales. Y tenemos que lograr la fiabilidad, construir la confianza que se ha perdido en el agresor, construir esas relaciones interpersonales, lograr conectarnos nuevamente en las desconexiones que se han tenido, de ese rechazo social que se va a tener como un mecanismo de defensa muy explicable. Vamos a tratar vamos a ser colaborativos, vamos a ser empáticos. Todos tienen un papel que desempeñar en la recuperación, o sea, el abogado, la trabajadora social, el médico, el psicólogo, el terapeuta, etcétera, todos son parte de un proceso de recuperación. Y todos tendríamos que trabajar colaborando el uno al otro, ¿no? El abogado le dirá al psicólogo, elabóreme una evaluación psicológica que me sirva para hacer una representación de daño psíquico en esta persona. El psicólogo debe decir, bueno, necesito esto, lo hagamos, o viceversa, ¿no? Necesito que esta persona esté más estable o cuidada, ayúdeme con pedir unas garantías contra ella. Al abogado le pedirá eso y el abogado será quien coadyuve en el proceso. Y en este proceso de colaboración y empatía profesional, nos encontraremos resolviendo el problema en conjunto. Por supuesto, vamos a buscar el empoderamiento o el apoderamiento, me gusta más, ¿no? De la víctima o del sobreviviente, la voz y elección, escuchar siempre lo que quiere el sobreviviente o la sobreviviente respecto a su caso, a su proceso. Quiere o no quiere terapia, quiere o no quiere proceso, quiere o no quiere, sí le vamos a escuchar y vamos a, por supuesto, a intervenir cuando lo esté haciendo mal. Porque no nos olvidemos que va a haber una desconexión, va a haber un desequilibrio y puede decir, no, yo no quiero hacer la denuncia, quiero suicidarme. No le vamos a decir, es tu decisión, tú suicídate nomás tranquilo. No lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, tal vez es un ejemplo en extremo, pero nos ayuda a ver de que escuchar su voz y su elección también conlleva el trabajo profesional que debemos hacer en la orientación y el camino que debe tomar esta víctima sobreviviente. ¿Para qué? Para lograr fortalezas, esas experiencias para el camino hacia la recuperación, respetando su diversidad, sin estereotipos y prejuicios, que es lo que más al ser humano nos conlleva tener de manera rápida. Somos capísimos para tener estereotipos y prejuicios, lo hacemos culturalmente, lo hacemos en broma, lo hacemos en la familia, en todo el momento estamos estereotipando y haciendo prejuicios de valor y de toda forma. En el trabajo con víctimas de agresiones sexuales, sobre todo niños, niñas y adolescentes, hay que tener un cuidado infinito respecto a lo que significan los estereotipos y los prejuicios sociales que podamos tener. Mucho más, me animo a decir, en adolescentes, cuando decimos, tú te has ido a tomar con esos chicos, te han violado porque estabas vistiendo de manera sensual, la clásica, o te han violado porque no te has cuidado, has salido de noche y por tu culpa te han violado. Son prejuicios en los cuales revictimizamos, volvemos a esa víctima más víctima de lo que es. Y estamos justificando al agresor sexual y estamos culpabilizando a la víctima con los prejuicios y estereotipos que podamos nosotros tener. Hemos hablado de los fundamentos, ¿recuerdan? De los 5 fundamentos, y más o menos es en este esquema cómo los vamos a desarrollar. El primer paso hacia la cura
el primer paso hacia la sanación tal vez es restablecer la conexión. La conexión física de persona a persona, sin los extremos, les repito, si es un psicólogo hombre que va a atender a una víctima de agresión sexual, no irá pues a darle una palmada del hombro, a darle un abrazo, ya te voy a dar una fortaleza, voy a ser parte de tu fuerza, ¿no? No lo haríamos jamás, ¿verdad? Entonces, sí, pero vamos a dar esta cura estableciendo una conexión personal, de interacción personal, porque es lo primero que pierde una víctima de agresión sexual en un proceso traumático. Vamos a lograr esta conexión que necesitamos. Tendríamos que ser capaces de lograr la conexión, lograr conectarnos con esa víctima, con ese sobreviviente, darle significados, reconocer que toda conducta que tiene esa persona tiene un significado. Inclusive el no querer comunicar, está comunicando que no quiere comunicar, si se entiende. Es una básica regla de la comunicación. El que no quiere hablar, el que no quiere comunicar, el que no quiere decir, ya está comunicando que no quiere hacer. Entonces no hay por dónde perder. Y debemos darle nosotros un significado o resignificar tal vez en algún momento lo que esta persona nos está tratando de decir. Para lograr entender a través de los síntomas, que son a menudo las estrategias de supervivencia de esta víctima de agresión sexual o esta sobreviviente de agresión sexual. Estos síntomas nos van a ayudar a entender a esta persona, si está enojada, si está deprimida, si está como esté, debemos aprender a entender qué es lo que tiene, leer esos síntomas que pueden ser psicológicos, inclusive físicos a nivel mimo gestual, a nivel de leer su rostro, quiero decir, porque muchas veces el rostro nos puede decir, ah, sí, le entendí o no le entendí. A mí no me gustan mucho las clases virtuales por ello, porque me encantaría tenerlos a ustedes ahí enfrente y ver en sus rostros si me están entendiendo, si me están atendiendo, si lograron captar la idea o no, como en este caso, tal vez alguien ya se durmió. Espero que no. Entonces, vamos a entender, vamos a leer estos síntomas para buscar confort y evitar el control. Queremos buscar, con el cuidado informado del trauma, queremos buscar confortar a la víctima, darle confort, que se sienta por lo menos los momentos que está con nosotros, que estamos tratando de hacer nuestro trabajo en la intervención, que se sienta acogida, que se sienta entendida, que se sienta atendida, que se sienta confortable, ¿sí? Que se sienta en un lugar donde sí está siendo escuchada, donde sí está siendo entendida en sus problemas y que no está siendo juzgada, estereotipada, que no está siendo cuestionada inclusive en sus valores morales, personales, etc. Y logremos ese confort, que nos va a ayudar, por supuesto, y va a ser el paso muy importante a la construcción, ni siquiera a la construcción, y aquí tal vez está mal. Vamos a reconocer que cada uno tiene fortalezas para deconstruir. ¿Cuál es el concepto de construir y de deconstruir? Hablamos de construir cuando tiramos todo y queremos hacer desde cero algo. Esta habitación está mal, voy a tirar todo y desde cero voy a construir otra habitación nueva. En el ser humano es imposible reconstruir. Algunos dicen, me voy a reconstruir. En este encierro me he reconstruido como persona. Mentira. No podemos reconstruirnos porque tenemos una historia anémica, tenemos conocimiento previo a este punto, a esta situación traumática, a este evento traumático. Nadie puede olvidar lo que ha vivido, lo que vive y lo que ha sido, lo que es. Su proceso de memoria a largo, a corto plazo está ahí y va a estar ahí, a no ser que le hagan una lobotomía, haya un golpe, una amnesia, etcétera, y ni así tal vez. Entonces, este proceso, estos fundamentos nos van a llevar a deconstruirnos. ¿Qué significa deconstruir? Que trato de anular, no olvidar, anular, desvalorizar lo negativo que me ha ocurrido y darle valor y más valor a los significantes, darle más valor a los factores resilientes, darle más valor a lo que yo realmente tengo positivo y tratar de no anular, pero ir dándole menos valor a lo negativo.
Y una de esas cosas negativas y el trabajo que se hace en este proceso de deconstrucción es darle un valor tal vez hasta físico en algún momento a la agresión sexual y no el valor moral, espiritual que se tiene. Me explico. A muchos pacientes yo les digo, han destruido, han lastimado, han, qué sé yo, te han causado un trauma y un dolor físico. Es verdad, que dañó tu ser, tu espíritu, sí, pero tu espíritu, tu alma, tu psique, tu parte interna, no la han tocado porque tú no lo has permitido, porque tú no querías eso. Como base tal vez en un proceso de deconstrucción, por lo menos a mí me ha servido mucho para que esta persona analice y empiece a ver el siguiente paso. Y el siguiente paso va a ser deconstruirse. Con esos episodios negativos, sí. Dar la vuelta a la página, sí, sin olvidarla, pero dar la vuelta a la página y volver a ver procesos, planes de estrategias, planes y estrategias de una deconstrucción personal. Como les digo, las personas que ya han vivido una agresión sexual se convierten en factores muy importantes muchas veces en este proceso de reconstrucción, porque es un reflejo de lo que y hasta dónde puede llegar una sobreviviente que no solamente ha sobrevivido a la agresión sexual, sino que ahora vive de nuevo, de diferente manera, en un proceso deconstruido, su vida con el evento traumático del que ha sido víctima en algún momento. Espero que se esté entendiendo. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Me siguen escuchando? Sí, Jorge. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algo que quieran acotar antes de que empecemos a conocer cómo es el trauma? ¿Alguien quiere decir algo, tal vez? ¿O todo bien? Voy a aprovechar de servirme un poco de soda porque ya me cansé. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, ¿Continuamos? hola, Jorge. Escucho, a ver. Sí, te habla Viviana Níbarro. Hola, ¿cómo estás, Vivi? Quería agradecerte en primer lugar por tu exposición. Me encanta la riqueza con la que estás manejando tantos términos que como psicólogos a veces los manejamos, pero no los entendemos muy bien. Como el tema que tú manejaste de la palabra sobreviviente, que a mí me encantó, que es una palabra que tiene mucho poder en sí, porque normalmente lo que tú decías, ¿no? Nos acostumbramos inconscientemente a veces a revictimizar a estas personas, pero esta palabra es tan rica al decir sobrevivientes que les damos ese apoyo, ese poder para que ellos puedan darse cuenta y salir de este problema tan grande en el que están, ¿verdad? También el tema la palabra que tú has tocado, que es apoderar, me parece una palabra excelente porque lo confundimos muchas veces con el empoderamiento, como tú nos has explicado que eso es dar poder. El empoderarse es el encontrar en la misma persona sus fortalezas. Genial. O sea, agradecerte nuevamente y contar una experiencia mía. Cuando yo hacía un trabajo en la FELCB, estaba de practicante en la FELCB, estaba en una investigación que han hecho de la revictimización a las personas que han sido violadas y se ha hecho un conteo de 14 a 16 veces que se revictimiza a esta persona, ¿no? Desde empezar a contar a la familia, al psicólogo, al forense, al médico. Y ese es un tema que, mira, lo he ido investigando y he visto que en Chile, por ejemplo, para no revictimizar a estas personas o jóvenes o adolescentes o niños, se graba, ¿no? En la cámara Gesell, la primera entrevista que hace un psicólogo en este caso, se la graba y lo que se lleva es la grabación. Ya no se la lleva a la persona como lo hacen aquí en Bolivia. No sé si me dejo entender, ¿no? Sí, sí. Que son 14 a 16 veces que se lo Sí. vuelve a llevar. O sea, me parece que tendríamos nosotros como psicólogos, abogados, manejar un poquito más este tema para poder ayudar en este sentido a las personas que son víctimas, ¿no? De abuso o de violación. Ok, muchas gracias, Viviana. Gracias. Quiero aclararles algo respecto a esto antes de que entremos. Este concepto de sobreviviente, miren, se trabaja en lo que es la rehabilitación y la restauración. Lo dijo muy bien Viviana, los términos que usamos a veces tienen una connotación muy diferente en la persona que nos está entendiendo o escuchando. Se trabaja con sobrevivientes de la agresión sexual ahora, pero yo creo que hay que dar un paso más allá y lo van a escuchar, tal vez espero, porque yo estoy manejando una teoría de que primero eres víctima de una agresión sexual.
Luego, si lo logras, eres una sobreviviente a la agresión sexual, has sobrevivido a la agresión sexual. Pero no solamente deberíamos llegar a la sobrevivencia. La sobrevivencia es un concepto de que, bueno, ahora vivo con esto y estoy sobreviviendo al día a día, estoy manejando mi vida de nuevo, pero sobrevivo a lo que me pasó. Personalmente, y después van a ver algunas cosas que estoy escribiendo, van a leer que deberíamos decirles tal vez y no hallo hasta ahora el término, las vivientes, las personas que están viviendo de nuevo, las personas que tienen una nueva oportunidad de vivir con su proceso traumático. O sea, aparte de sobrevivir solamente, ahora puedes vivir una nueva vida, puedes deconstruir el concepto de lo que tenías de tu vida, con otro tipo de valores, con otro tipo de, inclusive, factores positivos que te puede dar el trauma, tu capacidad resiliente de recuperación. ¿Sí? Ese término, por ejemplo, lo van a empezar a escuchar de no solamente sobrevivir, sino ahora vivir de nuevo, recuperarse de nuevo y ser otra persona en función del evento, inclusive traumático. Y otra cosa que van a escuchar recién y que no lo van a escuchar en cualquier lado es esto del empoderamiento. El empoderamiento se manejó mucho y se maneja mucho y nació con todo lo que son los procesos feministas en empoderar a las mujeres. Muchos proyectos, instituciones, ONGs han manejado el empoderamiento. Y otro concepto que lo van a escuchar muy poco y tal vez solo acá es el apoderamiento. El apoderamiento significa que yo, como psicólogo, trato de dar y de rescatar todos los factores resilientes, todos los procesos positivos, todo lo que tiene esa persona, y se las muestro y les digo, aquí tienes todo esto, tú agarra tu propio poder y sal con tu propio poder, porque yo voy a estar 2 cuadras más contigo y las siguientes debes caminar sola o solo. Ese es el concepto del apoderamiento, de que esa persona debe encontrar sus propios factores positivos para salir adelante. Con ayuda sí, porque hay una desconexión. Con ayuda sí, porque hay desestabilización, porque hay un proceso traumático. Pero para eso los psicólogos mostramos el camino, acompañamos hasta ahí y no vamos a estar toda la vida viviendo con esa víctima. Entonces, gracias Viviana, y lo siento, pero ya tenemos 2 minutos y no voy a acabar en 2 minutos. Vamos a seguir con esto, por favor. Vamos a hablar ahora, hemos hablado de lo que es esta intervención respecto a lo que, más que intervención, vamos a llamar cuidado informado de lo que es el trauma. Este cuidado con la víctima, con la sobreviviente, con el sobreviviente, este cuidado informado, porque somos profesionales que vamos a dar la verídica, la real y la mejor forma en la cual podemos actuar en el acompañamiento terapéutico, legal, social, etcétera, que tengamos, respecto al trauma, ¿no? Y vamos a darle a este trauma, tal vez, a ese trauma que sufre esta persona, tal vez suficientes y diversas formas de salidas que va a tener para su recuperación. Otra cosa, otro concepto que se maneja es la restauración. La restauración de la víctima ha sido observada ya por algunos estudiosos respecto a lo que es el abuso sexual, la violencia sexual, que se cosifica mucho al hablar de restauración. Restauramos algo que está roto. Soy el restaurador, el que soluciona, el que lo que está roto lo arreglo y lo reparo. Deberíamos ir más allá de la restauración y de cosificar tal vez. Deberíamos ir a algo a mí me encanta la palabra deconstrucción, porque en función a lo negativo, al trauma, sacando lo mejor de eso y lo mejor de lo positivo, de los factores resilientes, podemos formar una nueva persona o ayudarle a que se forme y se deconstruya sus conceptos, inclusive en base al trauma y la agresión sexual en este caso que ha tenido. Entonces, el trauma, cuando uno piensa en la palabra trauma, ¿en qué piensa? ¿Qué significa esa palabra para ustedes? ¿Qué significa el trauma? Podemos estoy caminando, me caigo, me rompo una rodilla, Dios no quiera nunca, y tengo un trauma, ¿sí? Pero también tengo un trauma cuando me dicen que no voy a salir durante 40 días. Tengo un trauma. ¿Qué será un trauma? Ya lo hemos dicho en la primera diapositiva. Son los eventos, son esa serie de eventos,
son un conjunto de circunstancias que ha sido experimentado por un individuo y que es perjudicial, física, emocionalmente, y no solo física, emocionalmente, también en nuestra interacción social. También tiene efectos a nivel, y la mayoría son efectos adversos, ¿no? Y son que nos van a afectar no solamente a nivel personal, sino también en nuestra interrelación, interacción social, sociocultural. ¿Interviene la cultura? Por supuesto que sí. Y más aún en agresiones sexuales. Vamos a ver muchas veces, lastimosamente, en procesos traumáticos, donde la víctima en agresiones sexuales está lejos tal vez de un lugar donde va a recibir la atención legal, policial, de efectivos, no sé, de la FSB o de... vamos a ver los famosos tratos, los famosos, qué sé yo, contratos personales que se puedan tener, los desistimientos, o que la autoridad, imagínense la aberración que les voy a decir. La víctima de la agresión sexual es obligada a casarse con el agresor sexual. Eso se da mucho en áreas rurales, ¿no? Porque se ha dañado, se ha mancillado todo lo que es la dignidad de la víctima, etc. Entonces, ¿cómo se va a reparar, entre comillas? Se va a reparar casándose con el agresor sexual. Es la aberración, una de las aberraciones más grandes que existe, pero que se ha dado y que se da. Entonces, este trauma nos va a hablar de esos eventos. Esta definición de trauma nos habla de estos eventos, de este conjunto de circunstancias que son adversas y que nos van a dañar a todo nivel, en todo sentido, ¿sí? Los ejemplos de trauma más conocidos son los que tienen en pantalla. Los desastres naturales, un desastre natural, lo podemos llamar así, es nuestra pandemia. Un desastre natural, un virus que de un día al otro nos cambió la vida y el mundo. Nos cambió todo y va a cambiar. Ya ha cambiado, ya cambió en realidad. Y nos tenemos que tal vez deconstruir en función de este evento traumático. El secuestro, que gracias a Dios no se da mucho en nuestro país, el abuso sexual, que está entre las tasas más elevadas de daño psicológico, emocional, físico a niños, niñas, adolescentes, a la par del maltrato físico, un accidente vial, las pandillas, la muerte de un ser querido, el asalto de una persona, el robo en nuestras viviendas, todos estos son ejemplos de traumas que nos van a afectar. Y en nuestro caso, el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Las respuestas emocionales comunes ante el trauma, por supuesto, las más conocidas, porque podemos, en función del miedo, de la ansiedad, crear trastornos, inclusive de personalidad. Vamos a tener, por supuesto, el miedo a todo y a todos, ¿no? El miedo a que, inclusive a la vergüenza social, inclusive al prejuicio social, al estereotipo social, podemos tener el miedo a eso. Es por eso que muchas veces no se denuncia. Les doy un ejemplo. Una compañera abogada que trabaja mucho en lo que es violencia contra la mujer, es agredida sexualmente y no denuncia. Y cuando le pregunto, le digo, ¿y por qué no denuncias? Porque la sociedad me va a destruir, se va a acabar mi vida social. Ese miedo no solamente es el miedo, digamos, a lo personal, es también el miedo a lo social, a la estructura que tenemos culturalmente hablando. No sé si recuerdan, hace un tiempo se dio que un joven en una fiesta, un youtuber en una fiesta, agredió sexualmente a una, creo que era abogada y no sé. Uy, la han defenestrado a la pobre víctima, le han dicho que era mayor, que era más vieja, que ella hizo la fiesta en su casa, que había bebidas alcohólicas, justificando tal vez la agresión sexual. El miedo no solamente es personal, el miedo también es a las estructuras sociales. ¿Nos va a provocar ansiedad? Claro que sí, muy comúnmente dentro del trauma. El dolor no solamente el dolor físico, el dolor emocional, el dolor psíquico, el dolor que nos va a crear, que nos va a dar como resultado el no poder dormir, no poder comer. Podemos somatizar muchas veces
con dolores de cabeza, dolor de estómago, con cefaleas, diarreas, con todo. El dolor muchas veces, el dolor psicológico, se puede somatizar. Y por supuesto, la culpa, la vergüenza, que van a ser muy comunes. Es más, van a ser muy respaldados y reforzados por la misma familia en muchos casos. ¿Sí? Y muchas veces nos va a llegar y vamos a llegar al aislamiento. Estas son algunas respuestas emocionales más comunes. Podemos tener otras. En niños y niñas podemos tener muchas más. No solamente estas respuestas emocionales, sino también respuestas físicas ante el evento traumático. Va a influir, por supuesto, en nuestra... Hoy ya estamos 5 minutos tarde. A ver, por supuesto que los efectos del trauma van a influir en nuestra identidad. ¿Sí? Vamos a cuestionarnos muchas veces hasta nuestra moralidad. Nuestra identidad va a estar en conflicto. Confianza en nadie. Más aún si el círculo cercano que tiene la víctima o la sobreviviente, el sobreviviente, es el que ha sido el propiciador de la agresión sexual. Me refiero a tíos, tías, primos, primas. Si no se puede confiar en la familia, ¿en quién? La visión del mundo, el mundo es inseguro de por sí, pero nuestra visión cambiaría, inclusive al punto de cuestionar hasta nuestra espiritualidad. Los que creemos en Dios vamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me hizo esto si yo cumplí todos sus parámetros? Estos efectos son los más comunes, repito que pueden haber otros más. Y vamos a terminar con esta diapositiva que nos muestra, es la pirámide de ahí se llama, que son los resultados y experiencias adversas, sobre todo en la infancia. Que mientras más abajo intervengamos, vamos a tener mejores resultados en la recuperación, en la restauración, en lo que quieramos llamarlo para ayudar a esta persona a que se deconstruye personalmente. Experiencia adversa en la niñez, que puede ser cualquiera, ¿no? Desde el maltrato físico, el psicológico, la negligencia puede ser esta experiencia adversa, hasta la agresión sexual, por supuesto, el impedimento del desarrollo emocional, social y cognitivo. Esto nos va a llevar a este impedimento, esta experiencia adversa, este trauma, este proceso traumático que tenga el niño, niña, adolescente, nos va a llevar a este impedimento del desarrollo emocional, social y cognitivo. Se debe atender lo más inmediatamente posible a la víctima o sobreviviente de la agresión sexual, para que no siga subiendo en esta escala. La adopción de comportamientos que ponen en riesgo su salud, tanto, y aquí vamos a ver los extremos, tanto el ensimismamiento, el aislamiento social, como la sobreerotización. Después de una agresión sexual se pueden dar ambas cosas. Uno, el aislamiento, el repudio social, el aislamiento, el ensimismamiento, etcétera, donde hay niveles de depresión alto, hasta el otro extremo que es la sobreerotización, donde ya no tiene ningún tipo de valor las relaciones sexuales coitales, las relaciones afectivas emocionales, y hay una sobreerotización, una forma recurrente de relaciones sexuales coitales con todos y en todo momento, donde los extremos van a marcar esta adopción de comportamientos que por supuesto van a poner en riesgo su salud. Van a dar como efecto la enfermedad, incapacidad y por supuesto los problemas sociales a todo nivel, desde los familiares hasta los entornos que siguen a este núcleo familiar. Y muchas veces, lastimosamente, la muerte temprana. Si se dan cuenta, este cuidado informado del trauma nos va a ayudar entonces a evitar, a intervenir, pero no a intervenir como uno más, como lo dijo Viviana, si no me equivoco, como uno más en esa cadena secuencial de revictimización. Nosotros, como voluntarios de Misión Internacional de Justicia, como personas que vamos a atender a una víctima, a una sobreviviente, a un sobreviviente, niño, niña, adolescente, que no tiene recursos económicos, no se va a poder pagar el psicólogo, terapeuta de la calidad de ustedes, el abogado penalista, como ustedes son, la trabajadora social especialista en trabajo, tal vez de investigación social al respecto, no se va a poder pagar eso, ese niño, niña, adolescente, víctima. Nosotros le vamos a dar, a través de este curso, ustedes van a pagar el curso. Van a pagar el curso atendiendo a una persona, en equipo. Vamos a armar los equipos con ustedes.
y van a pagar el curso de especialización con un tipo de atención especializada, con un cuidado informado del trauma, cuidando a la víctima sobre todo en todos sus procesos, en todas sus etapas en las cuales y por las cuales está atravesando en el proceso traumático en el cual está. Entonces, creo que, bueno, ya hemos terminado la exposición. Si quieren, podemos entrar a una pequeña ronda de preguntas. Yo supongo que serán 3, porque miren, éramos 82, ahora somos 75. Antes de que se vaya toda la gente, yo les pido que tengamos unas preguntas si desean hacerlo, comentarios, qué piensan, por favor. La clase de hoy está por terminar. ¿Alguien que quiera preguntar? Nadie, ha estado muy claro, creo. Buenas noches. Vamos a dar la palabra, por favor, a Jessica Ojeda. Ya, gracias, Fabiola. Jessica, por favor. Jessica, te escuchamos. Adelante con la Buenas pregunta. noches, Jorge. Buenas noches. Agradezco el tema. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, fuerte, claro. En una parte del tema que nos fue dictando, nos indicó que no se puede ayudar a la persona víctima si es que la familia está involucrada. ¿Qué otras opciones tenemos para ayudar a esta persona si es que el agresor está dentro de la familia? Sí, bueno, en realidad tenemos que hacerlo. Normalmente lo que se hace cuando el agresor está dentro de la familia, bueno, hay que hacer un análisis de quién ha sido el agresor, ¿no? Un ejemplo, el agresor es el padrastro y la madre esconde, oculta la agresión sexual. No nos olvidemos que la agresión sexual es un delito. La persona que esconda el delito se vuelve cómplice del delito y también es procesada penalmente. Entonces, lo que normalmente se hace en estos casos es que se trata de recuperar, si se puede llamar así, sacar a la víctima de ese círculo nocivo en el cual está. Si es niño, niña, adolescente, tendremos que buscar la familia ampliada dentro de su estructura. Alguien que se haga cargo. Primero, se trabaja con la familia ampliada. Tíos, tías, abuelos, maternos, alguien donde esa víctima o esas víctimas, porque el hecho de que hay una víctima de agresión sexual y hay hermanitos o hermanitas también se consideran víctimas y en riesgo, se saca entonces a todos esos niños, niñas y adolescentes de ese núcleo familiar nocivo, se busca la familia ampliada primero y luego la familia extendida, y si no existe nada de eso, bueno, pues tenemos lastimosamente, bueno, no digo que lastimosamente tenemos, sino que lastimosamente tendrá que ir a un hogar de acogida. Entonces tenemos que sí resguardar, sí o sí, lo más inmediatamente posible esa víctima de agresión sexual, niño, niña o adolescente. Y entonces ese es el procedimiento más o menos que se da y que se hace. Por supuesto, hablar de terapia psicológica es una cosa mucho más grande. Deberás recibir terapia el padrastro como agresor sexual, en este caso de ejemplo, ¿no? La madre, porque no ha podido, no ha tenido las capacidades que debe tener personales, afectivas, emocionales, etcétera, para hacerlo. Y, por supuesto, tendrá que hacerse una intervención específica con la víctima de agresión sexual. Entonces, no quiero que se malentienda respecto a que no se puede hacer nada. Sí se puede, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sobre todo, resguardar a la víctima y alejarla del lugar donde se encuentra con inseguridad y en indefensión. Eso es, Jessica, lo que se tendría que hacer.